saludo fraternal a toda nuestra comunidad liceína. Un abrazo a toda nuestra audiencia virtual dentro y fuera de nuestro querido país Ecuador. Alguien dijo, la educación que deja huellas no es la que se hace de cabeza a cabeza, sino de corazón a corazón. Hoy tengo el privilegio, el hermoso privilegio de reencontrarme con una hermosa mujer que dejó huellas imborrables en la mente y el corazón de muchas y miles de jóvenes que pasaron por nuestra institución. La verdad es que generaciones enteras fueron marcadas en su mente y el corazón por esta valiosísima sierva de Dios. Me refiero a nuestra querida hermana licenciada Lilian Cedeño Avilés. Es un privilegio tenerla nuevamente aquí en nuestra institución. Hermana Lilian, ¿cómo has estado? Un gusto, doctor. Un placer verla y qué hermosa está. Quiero robármele algo de su juventud. ¿Quién es Lilian Cedeño? Bueno, y primero gracias por este momento tan especial que me conceden ustedes. Lilian Cedeño es una mujer que se ha dedicado a la obra de Dios de una manera callada, porque algo que tal vez me hace particular en el sentido de que casi nunca me ha gustado estar frente al escenario, sino detrás de las cortinas. Pero a Dios le plació tenerme en una institución que necesariamente tenía que estar siempre al frente. Y hoy, por la misericordia de Dios, pues estoy aquí, después de unos largos años de haberme retirado, para dar mi testimonio de lo que ha sido esta amada institución llamada Liceo Cristiano de Guayaquil. Hermana Lilian, ¿nos puede contar algo de su infancia? Bueno, yo tengo tal vez algunas anécdotas de mi infancia. Crecí en un hogar donde mis padres fueron modelos de vida. Realmente ellos marcaron la vida de todos sus hijos, al punto de que ahora, pues a pesar de que ya todos somos adultos mayores, seguimos siendo una familia unida. Pero hay algo que para mí marcó mucho mi vida cuando era pequeña. Aproximadamente yo tenía unos 7 años, cuando escuché una palabra que creo que es el terror de los niños: divorcio. Mis padres se quisieron separar por, no sé exactamente los motivos, en este momento no los recuerdo mucho, pero algo que yo digo marcó mi vida fue el hecho de esa sensación de dolor, de tristeza cuando los padres dicen me separo, porque uno como niño quiere a los dos, pero pensar que papá por acá, mamá acá, ¿con quién me quedo? Esa era la pregunta que, a pesar de mi corta edad, vino a mi mente: ¿con quién me quedo? Y luego, pues, ya las cosas se subsanaron, se arreglaron, y luego mis padres nunca más volvieron a tener esa situación. Y fueron los modelos mejores que yo he podido tener. Y algo que recuerdo siempre de mi papá de manera especial es que para mí era como cuando ya conocí al Señor y el Señor me dice en su palabra que Él es como un gigante que está a nuestro lado para defendernos. Eso fue mi padre, como alguien que siempre estaba presto a ayudarnos, a defendernos, a protegernos de cualquier peligro. ¿Quién es Jesucristo, hermana Lilian, para usted? Jesucristo es la vida misma. Realmente, bueno, también quizás como una pequeña anécdota, en mi familia habían sido católicos por tradición. Y era como prohibido que alguien hablara del Evangelio o alguien nos visitara como para enseñarnos la palabra. Pero un día yo escuché la palabra de Dios y me di cuenta que a pesar de que yo era muy joven, yo necesitaba un Salvador. Y desde ese momento Jesucristo se convirtió en el centro y motor de mi vida, al punto de que al poco tiempo de yo haberme convertido, bueno, esa es otra casi anécdota, mi papá, que no quería saber nada del Evangelio, me dijo: mi hija, aquí no hay lugar para evangélico. Si usted va a seguir con su Evangelio, hasta este momento está en casa. Y pude tomar la decisión de decir: Señor, yo sigo contigo. ¿Usted recuerda
¿cuáles fueron las circunstancias que rodearon su ingreso al Liceo Cristiano de Guayaquil? Claro que me recuerdo. Una amiga un día me dijo que había vacantes en el Liceo Cristiano, que recién se estaba abriendo. Era el primer año de vida del liceo. Y la verdad es que yo no quería venir. Pero tanto me insistió que vine con mi carpeta. Y el mismo día que yo llegué con mi carpeta, 2 días anterior se había producido una vacante en el área de formación cristiana. Y me dijeron, usted se queda. Yo me quedé, por decir, casi en shock, porque no estaba preparada para ya quedarme en ese momento. Y justamente en ese día había culto de niños. Yo siempre había trabajado con jóvenes y con adultos, menos con niños. Para mí fue una experiencia que me marcó. Esa fue cómo yo entré al liceo. ¿Recuerda alguna anécdota de los 124,000 jóvenes que han pasado por nuestras aulas? Una anécdota que realmente usted la recuerda con mucha alegría, con mucha complacencia, o de pronto con mucha tristeza por el fondo de la circunstancia que se dieron esa anécdota. Bueno, son tantas las experiencias que uno vive a nivel educativo frente a un grupo de jóvenes, cada día diferente, cada día con diferentes problemas y circunstancias adversas que viven los jóvenes. Realmente hay 2 anécdotas que para mí, las 2 tienen mucha connotación positiva, yo diría. La una de ellas, un día, al término de la clase, una jovencita se me acerca y me dice, quiero hablar con usted. Y yo, está bien, vamos, conversemos, ¿qué pasa? Me dice, para mí, hoy era el último día de vida. Yo venía dispuesta al salir de aquí, suicidarme. Bueno, eso fue realmente para mí impactante, porque algo que ella me dijo, mire, al escuchar una canción, esa canción se dice, hay mucho por qué vivir. Y entre las cosas que dice, que Cristo da la paz, da el amor y da la felicidad. Dice, yo me di cuenta de que realmente es lo que yo necesito. Y esa noche esa chica entregó su vida al Señor. Y gracias a Dios, pues, su vida también. Y la otra es también bastante impactante porque al terminar el año lectivo, un joven se me acerca y me dice, quiero pedirle perdón. Le digo, ¿por qué? ¿Qué me ha hecho? Yo no me acuerdo. Dice, yo la odiaba a usted. ¿Pero por qué? Porque usted solamente hablaba de Dios. Y eso a mí no me gustaba. Ya le tenía fastidio. Y una noche yo llegué con el ánimo de matarla. Y hoy le quiero pedir perdón. Me he dado cuenta de que Dios es la única verdad y que usted lo único que hace es compartir con el estudiantado lo que usted sabe de Dios. ¿Matarla? Matarme. Eso Dios mío. Que eso fue mucho más antes de lo que pasa ahora en las aulas, particularmente fiscales, que los jóvenes llegan con tantas intenciones de destruir lo que Dios está haciendo en ellos. Yo recuerdo algo también cuando iniciamos un seminario, Ordena tu casa, en el Campus 1, porque habíamos detectado que muchos padres de familia vivían en unión libre. Y era conveniente que ellos reflexionaran acerca de la importancia de dar ejemplo a sus hijos en la vigencia del matrimonio, ¿no? Y hermana Lilia, una situación que pasó y que originó esa idea de hacer los matrimonios masivos fue el hecho de que al salir del rectorado en el Campus 1, encuentro a 3 jovencitas que estaban consolando a una amiga. Y yo le pregunto a ella, ¿qué ha pasado? ¿Quién se ha muerto? Entonces me dice, hermano rector, lo que ocurre es que nuestra amiga está muy angustiada porque ayer los padres han decidido divorciarse. Y ella no sabe con quién quedarse porque ella ama a ambos padres.
¿Se acuerda de los matrimonios masivos? Por supuesto, realmente creo que cada evento realizado en la institución han sido actos que han marcado la vida no solamente de los hogares, yo diría del país, porque cada familia que llega con sus problemas aquí a través de sus hijos, son seres que por algún motivo se van a dirigir a diferentes lugares y eso ha traído como consecuencia pues hogares ya estables y realmente es recordar aquellos tiempos de los matrimonios masivos, recordar el sexo, las mentiras y la verdad. Ay, Realmente son cosas que llenan el corazón porque vimos cientos y miles de jóvenes que cómo buscaban de Dios, cómo buscaban ser consolados porque tenían tantos problemas en sus hogares que solamente reconocían que Dios es la única solución. hermana Lilian, debo decirle que fueron casi 280,000 jóvenes que llegaron al centro cristiano, al auditorio del centro cristiano, durante los 10 años que duró el programa El Sexo, Mentira y la Verdad. Qué lección más grande, ¿no? Que se llevaron los jóvenes al ser confrontados con la realidad de llevar una vida pura antes del matrimonio, ¿no? ¿Usted se acuerda algo de eso? Bueno, realmente, yo digo nuevamente, cada evento realmente era tan trascendentales porque marcaron la vida. Yo creo que a estas alturas del tiempo son cientos de hogares que fueron realmente sanados y fueron transformados porque escucharon lo que es la palabra de Dios, lo que Dios puede hacer en la vida de un ser humano que busca la verdad. Porque esa es la única razón por la que podemos decir que el liceo trabaja cada día en busca de la verdad y transmitiendo la verdad para que la gente conozca del gran amor de Dios. Una de nuestras grandes misiones era tomar la educación como un instrumento de evangelización, es decir, a través de la educación presentar a Jesucristo. ¿Qué recuerda de ese gran lema que tuvimos desde nuestros inicios? Bueno, a través de la vida del Liceo Cristiano y durante el tiempo que yo fui parte de esta institución, eso fue la gran verdad, que la educación es la que transforma vida. No solamente la educación en cuanto a lo que es de materias que se debe dar, sino los valores que se inculcan en el Liceo Cristiano, porque a pesar de que por un largo tiempo no se pudo dar las materias de moral, de ética, el liceo en todas sus materias siempre ha tenido como lema lo que es la moral, lo que son los principios bíblicos que vienen de la palabra de Dios. ¿Y qué es lo que realmente cambia al ser humano? La palabra de Dios. La educación integral cristocéntrica, a mi entender, es el despertador para alentar la conciencia social o despertar, como su misma palabra lo dice, la conciencia social. ¿Qué debemos hacer los maestros cristianos para reconstruir el tejido social nuestro, el tejido social del Ecuador? Usted sabe que estamos pasando por momentos muy complicados, ¿no? Muy difíciles. ¿Qué recomienda usted con su experiencia de una maestra de esta materia, formación cristiana? ¿Qué recomienda para en algo hacer nuestro aporte para tratar de reconstruir lo que se está destruyendo en la sociedad? Yo diría que la base fundamental para que esto se dé debe ser la palabra de Dios. Que el maestro, dentro de todo lo que significa su carrera, su profesión, nunca olvide que básicamente él lleva un nombre cristiano. Y ser cristiano no es solamente tener un título, tener un emblema, sino vivir lo que la palabra de Dios declara, vivir, hacer vida, o sea, hacer viva la palabra de Dios en cada accionar. Porque algo que no podemos olvidar es que el ser humano, los jóvenes de manera especial, siempre quieren ver en el maestro un reflejo de lo que ellos quieren ser. Y es lo que, si nos
proponemos aquello, vamos a lograr que los jóvenes encuentren el camino de la vida eterna, que es el lema del liceo, es la base o es el deseo primordial de que los jóvenes no solamente lleguen a ser grandes profesionales, sino que también puedan tener esperanza de vida eterna. Hermana Lilian, ¿cómo el ser humano puede encontrar la paz interior? Solo Cristo. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él dijo, y paz os dejo, la paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. El joven en estos tiempos, ¿qué es lo que busca? Busca paz, pero cree que puede encontrarla en las drogas, en relaciones sexuales ilícitas, en pandillas, grupos rebeldes, pero nada de ello le puede dar paz si no es Jesucristo. Él es la paz de la vida de todo ser humano, del que quiere encontrar realmente paz. ¿Cómo calmar nuestra mente agitada por tanta información que diariamente nos llega? Yo creo que repetiría algo de la palabra de Dios. Si no leemos la Biblia, si solamente la tenemos como un libro secundario, no vamos a encontrar, no nos podemos nutrir y no vamos a poder encontrar lo que buscamos, que es la paz. La palabra, siempre diré, la palabra es la base fundamental para encontrar la paz luego de haber aceptado a Jesús como Salvador, por supuesto. ¿Cómo ve en los actuales momentos la familia como la base de la sociedad ecuatoriana? Totalmente desintegrada. Y eso es lo que hace que siempre en conversaciones de amigos, yo hago el comentario de que todo lo que estamos viendo es base fundamental de la desintegración de la familia. Y yo creo que como cristianos que conocemos la palabra de Dios, conocemos el amor de Dios, los jóvenes que están todavía que no se casan, están queriéndose casar, no piensen solamente en llegar al matrimonio, sino que el matrimonio, por lo que se conoce, se sabe, se escucha, no es fácil. Es para gente madura y para gente responsable y gente que conozca de Dios, porque sabemos que la palabra de Dios es unidos hasta que la muerte los separe, pero lamentablemente en la actualidad los hogares dicen, hasta aquí llegamos, van con una solución y la solución para ellos será el divorcio, pero Dios no lo permite. Siempre yo había destacado que la familia es el huerto donde se siembra la vida, se cultiva el corazón de nuestros hijos y se cosecha la unidad del núcleo familiar. ¿Usted recuerda esa frase que siempre la decíamos? Por supuesto que sí. Y yo la recuerdo más aún porque, como comentaba al principio, yo vengo de un hogar estable, de un hogar donde papá y mamá fueron base fundamental para los valores con los que nos criaron y con los que aún ahora, más conociendo a Dios, se cimentaron mucho mejor y han dado frutos a través de los tiempos en unión de familias. También destacábamos que el hogar es el centro de entrenamiento donde preparamos a nuestros hijos para que sean exitosos en la vida. ¿Qué clase de entrenamiento deberían de realizar los padres con sus hijos a efectos de que sean hombres y mujeres buenas? Hombres y mujeres dedicadas a hacer lo correcto. ¿Qué cosa usted recomienda a los padres como personas encargadas de entrenar a sus hijos para que logren el éxito existencial? Dirían que debe ser algo que, por ejemplo, en la actualidad, en casa no hay papá ni mamá. En casa los niños a veces se crían, si no es con la abuelita, con la empleada o con el televisor o con la laptop. Y eso realmente está destruyendo a la familia, porque yo creo que la familia cristiana más que todo debe buscar la unión, conversar, dialogar, reunirse, porque de aquello dependerá que los hijos que están en proceso de formación o que están ya dentro del núcleo de otra familia se den cuenta cuán importante es la familia para mantener la unión, para dar principios y valores que serán parte fundamental en la vida profesional de esos hijos. Hermana Lilian, ¿qué huellas quiso dejar en la mente y el corazón
de sus estudiantes en el Liceo Cristiano de Guayaquil? Yo digo que fue para mí algo que siempre comentaba cuando teníamos reuniones diarias, era la entrega. Pensar de que el Liceo Cristiano no era nuestro jefe, que trabajábamos para una institución, es verdad, pero que fundamentalmente trabajamos para Dios. Y que una manera de dejar huella es la entrega con la que trabajamos, la integridad que demostramos y también pues vivir nosotros frente al alumno lo que decimos. Porque muchas veces vemos pues, que hay personas que dicen una cosa, pero lamentablemente con sus acciones hacen lo contrario. Entonces, yo también diría que me gustaba siempre, para mí ha sido muy fundamental hacer las cosas con integridad y saber que eso va a repercutir en otros. Saber que yo estoy para servir a mi prójimo. Siempre me gustó servir y hasta ahora, por la gracia y misericordia de Dios, sigo sirviendo. Sigue con el grupo en su casa, ¿no? Seguimos. Qué bello, qué bello. Un concepto que a mí me impactó bastante en uno de los libros de John Maxwell era que él decía que el éxito bíblico está en descubrir cuál es el propósito de tu existencia, la gran oportunidad que tienes de desarrollar al máximo tus potencialidades y el hermoso privilegio de sembrar semillas en beneficio de los demás. ¿Qué usted entiende de este concepto que en uno de sus libros John Maxwell, recuerdo, nos los dio como una cuestión de para que nos permita reflexionar sobre el contenido del mismo? Yo diría que todo lo que hasta ahora hemos visto en el Liceo Cristiano, la cantidad de jóvenes transformados, la cantidad de jóvenes que hoy son profesionales, muchos de ellos dedicados a la obra del Señor, fue por esa siembra que un día se hizo aquí. La siembra que la entregamos con amor. Dice la palabra de Dios, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Y vemos las gavillas, porque uno se encuentra muchas veces con jóvenes que dicen, ahora soy pastor, ahora estoy a cargo de una obra. Y eso llena el corazón de saber que el trabajo que hemos hecho no ha sido en vano, que no importó sacrificios, llantos muchas veces, malas noches, pero logramos lo que Dios por aquello para lo cual Dios nos trajo acá. Y es lo que yo quisiera decir a los maestros en la actualidad, de cualquier nivel, trabaje para el Señor. Dios sabe recompensar de una manera inimaginable. Yo meditando y reflexionando con los maestros del Liceo Cristiano les indicaba que nosotros como educadores cristianos somos los reparadores de todo lo que se ha roto en la sociedad. A su entender, ¿qué se ha roto en la sociedad ecuatoriana? La unión familiar, el respeto, la integridad, los principios morales. Ya no hay nada de eso. Pero tenemos ese llamado y tenemos la gran responsabilidad de volver a que, como dice la palabra, a la senda antigua. La senda antigua es, ¿qué dice Dios a través de la palabra? Entonces, volver a aquello que sabemos que es la verdad. Yo me he encontrado con miles de estudiantes, hoy profesionales, que la recuerdan a usted con mucha alegría, con mucha gratitud. Y como usted dijo, muchos de ellos son pastores, pastoras, que ahora están haciendo lo que usted les enseñó a hacer. ¿Qué mensaje concreto le da para ellos? Que el trabajo en el Señor no es en vano. Que si ellos realmente han podido asimilar lo que significa un ministerio en la obra de Dios, no se arrepientan. Que sí, la corona que Dios promete es verdad. Hay un fin para nosotros. Nuestra vida aquí en la tierra es temporal, pero lo que Dios promete es eterno. Y eso es lo que debe importar a aquellos jóvenes que se han dedicado a la obra en cualquier área que ésta sea, y a los que son profesionales a nivel secular, médicos, abogados,
que también recuerden que Dios tiene propósitos específicos. Una de ellas me dijo que es médica. La hermana Lilian me enseñó a depender de Dios, dice. Yo soy cirujana, pero antes de intervenir a mi paciente en el quirófano, lo primero que hago es pedirle al Señor que utilice mis manos para restaurar la vida de esta persona que viene en busca del alivio de sus dolencias. Entonces, cuando yo le escuché, yo dije, ay, Señor, y esto tengo que en algún momento transmitirle a la hermana Lilian, que valió la pena de gastar la vida al servicio de la gran obra de Jesucristo. ¿Cómo quisiera que la recuerden, hermana Lilian? Como una persona que vivió para servir. Recuerdo en este momento que al poco tiempo de haberme convertido, me encontré con Génesis 12:2, donde Dios dice, y serás bendición. Yo le pedí, Señor, yo quiero ser bendición. No sea de palabra, sea de obra, en cualquier área y en cualquier circunstancia, quiero ser bendición. Y Dios me ha dado esa bendición, porque siento que cuando hago algo, cuando digo algo, llega una vida, llena un corazón, y estamos en esa que viví para servir. Qué bello, qué bello, qué bello. No sé qué epitafio le voy a poner a nuestra vida y a la vida suya, ¿no? Cuando ya nos encaminemos a disfrutar de la presencia de Dios en el cielo, ¿no? Será hermoso decir, bueno, intentamos e hicimos todo el esfuerzo posible por vivir en integridad, honrando a Dios por sobre todas las cosas. Un mensaje final, hermana Lilian, especialmente para nuestra comunidad liceína, dentro y fuera del Ecuador, y también para toda nuestra comunidad virtual que va aumentando cada día que presentamos unos espacios especiales como esto denominado el reencuentro. Un mensaje a todos estos ex alumnos del Liceo Cristiano de Guayaquil que están en el mundo repartidos. Primeramente, quiero que nunca olviden que lo que Dios espera de ellos es fundamental. Que de manera especial para los que todavía están en el liceo, que tengan en cuenta que cualquier carrera que ellos vayan a seguir a futuro, siempre sea parte de ese propósito de vida, el servicio a los demás, porque eso es lo que realmente llena la vida, el corazón del ser humano, saber que estamos para servir. Y de manera especial ahora en estos tiempos tan difíciles, el Ecuador necesita de hombres y mujeres que trabajen para la gloria de Él. No solamente pensando en cuánto voy a ganar, qué tiempo voy a demorar para tener ya ingresos. Es verdad que es fundamental también el dinero, ganar, pero básicamente el servicio debe estar como algo que va a llenar su vida, su corazón, y va a ser de gozo, no solamente ahora, sino por la eternidad. Comunidad liceína, esto ha sido nuestro espacio, el reencuentro. Nos vemos pronto. No se olviden que estamos siempre orando por ustedes y que la paz del Señor Jesucristo les acompañe por donde quiera que vayan.